Amados hermanos, qué privilegio estar reunidos en el nombre de nuestro Señor. Vamos a hacer la lectura de la palabra en la porción de hoy, en Romanos capítulo 4, verso 1 al 8. Voy a hacer la lectura y ustedes me siguen ahí con sus Biblias. Dice la palabra del Señor. ¿Qué pues diremos que halló Abraham, nuestro padre según la carne? Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. Porque dice la Escritura, creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Pero al que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Mas al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Como también David habla de la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye justicia sin obras, diciendo, bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. Vamos a hacer una pequeña oración, hermanos. Amado Padre Celestial, te damos gracias. Eterno soberano, y solo únicamente la persona y la obra de tu amado Hijo Cristo, Señor. Abre nuestras mentes, nuestros corazones, Señor. Abre nuestro entendimiento, Señor, y que tu palabra haga tu obra. Y glorifícate en esta noche, Señor, como quieras hacerlo. Siempre en el nombre, sobre todo nombre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, amados hermanos, es impresionante cómo Dios tiene el control de las cosas para nuestra mente, ¿no? Porque a Dios no le sorprende ser Dios. Dios es consciente de su propia grandeza y su gloria. No necesita de nada de nosotros, no necesita de nadie. Es suficiente. Pero a veces nosotros creemos que ciertas cosas son resultado del azar o resultado de circunstancias, pero todo ello Dios lo sostiene como un Dios soberano y perfecto. ¿Sí? La porción que acabamos de leer nos muestra a Abraham como ejemplo. Vamos a verlo en tres secciones. ¿Sí? El verso 1 y el verso 2, yo lo he puesto justificación de la carne. Sí, del verso 3 al verso 5 vamos a hablar de la justicia de Dios por la fe. Y en el verso 6 al 8 vamos a hablar de los resultados de la justificación. Justificación de la carne, la justicia de Dios por la fe y los resultados de la justificación. ¿Sí? Entonces miren que los israelitas tomaban a Abraham como su padre. ¿Sí? Ahora, Dios siempre apunta más arriba de lo que nosotros pensamos. ¿Sí? Ellos miraban a Abraham en un símbolo de padre. Ahora, ¿quién es el único padre perfecto y suficiente? Es Dios mismo. ¿Y quién nos acerca a ese padre? Es Cristo. Por eso ustedes ven que Cristo siempre en la tierra se pasó hablando del Padre. El Padre, el Padre, el Padre. Y yo no hago mi voluntad, hago la del Padre. Y si quieren orar, oren al Padre así. Sí, porque Dios no solo quiere tener una relación de creación-creador. Dios es un Dios relacional. Sí, Dios es un Dios que quiere tener una relación, una comunión íntima. Y por eso es que Cristo entra a la escena, para que esa comunión sea perfecta. Porque ningún hombre puede tener una comunión perfecta o una relación perfecta con el eterno Dios, sino a través de él mismo. Y esto es en la persona de Jesucristo. Jesucristo es el único que nos puede restablecer esta relación. ¿Sí? En el verso 1 y 2 hablamos de esto, ¿sí? Hablamos que de Abraham y su experiencia en la justificación, ¿sí? Y vemos cómo haya la justificación, ¿sí? Dice en la versión Palabra de Dios para Todos, el verso 1 dice, ¿qué podemos concluir en cuanto a Abraham, el padre físico de nuestra nación? ¿Cuál fue su experiencia? Todos apuntaban a Abraham porque él era el ejemplo, ¿no es cierto? El ejemplo, Dios había hecho un pacto con Abraham y todos apuntaban hacia allá y decían, bueno, entonces nosotros somos hijos de Abraham y como hijos de Abraham entonces recibimos todas las cosas. Sí, pero había un problema y el problema es que muchos miraban solo al linaje físico, pero Dios tenía en mente un linaje espiritual, ¿sí? Y ese linaje espiritual viene de parte de Dios en sus promesas, en sus pactos y especialmente en la simiente de Cristo. Ser físicamente judío no determinaba un linaje espiritual.
¿sí? Por eso ustedes ven que cuando Juan el Bautista comienza a predicar en el Jordán, ¿sí? Y dice, ustedes no crean que son linajes de Abraham, no digan dentro de sus corazones que son linajes de Abraham, que no se arrepienten, porque Dios puede levantar de estas piedras a hijos de Abraham. Entonces, el linaje físico no determinaba un linaje espiritual. El que tú hayas sido descendiente físico de Abraham no te determinaba con un linaje espiritual. Y Dios tenía en mente el linaje espiritual, ¿sí? Porque como les decía la otra vez que conversábamos, cuando el Señor está pensando en la promesa y el pacto de Abraham, no está pensando cuando dice que serán benditas todas las naciones en un descendiente de Abraham, no está pensando en Isaac ni en Jacob, está pensando en Cristo. Cuando está viendo, cuando David recibe la promesa y dice que en el trono de uno de sus descendientes se sentará alguien que reinará para siempre, no esté pensando en Salomón ni en ninguno de los descendientes físicos de él, está pensando en Cristo. Entonces ese era el linaje espiritual, ¿sí? Entonces las promesas vienen en una descendencia física, pero se cumplen espiritualmente, ¿sí? Dios llamó a Israel y Dios le dio pactos, Dios les dio promesas, le dio palabra. Pero esas promesas se cumplen espiritualmente, aquellos que guardan el pacto, ¿sí? Dios les da un pacto, les hace una promesa y les dice, a ver, para que ustedes reciban esto, tienen que hacer esto, ¿sí? Vamos a ir a Gálatas 3:16 para leer un versículo que nos va a dar un poquito de luz en este de aquí. Gálatas 3:16 dice, ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice ya las simientes como si hablase de muchos, sino de uno, ya tu simiente, la cual es Cristo. ¿Sí ven? Él, Pablo, ya interpreta el Antiguo Testamento y dice, aquí está, ¿cuál es la simiente? Cristo. Y todos decían, no, es que somos descendientes de Abraham, yo soy de la tribu de Leví, yo soy de la tribu de Judá, yo soy de la tribu de Rubén, ¿sí ven? O sea, por eso ese era el problema. Ellos creían que solo la descendencia física les garantizaba la descendencia espiritual. Y Pablo dice, no, no hay muchas simientes, es una simiente. Y todos aquellos que crean en Cristo, ¿qué son? Linaje de Abraham, herederos de las promesas. Wow, porque Dios siempre apuntaba a Dios mismo para su gloria. Dios no comparte su gloria con nadie. Y es a través de Cristo que se glorifica. Y por eso es que el verdadero Israel es Cristo. Y a través de Cristo todos aquellos que crean en él. Y por eso es que Pablo también en esta carta habla de eso, del linaje de Abraham sois, herederos según la promesa, son el Israel de Dios y todas estas cuestiones que hablan, ¿no? Porque los judaizantes y los judeocristianos tenían este problema todavía en su mente que decían, pero es que ¿cómo los gentiles van a ser linaje de Abraham si ellos no tienen nada que ver con nosotros? Y Pablo dice, sí tienen mucho que ver, porque ellos creyeron en Cristo, entonces son linaje de Abraham. Y dice, pero ¿cómo? Si ellos no son descendientes físicos de nosotros, pero ellos creen en Cristo y la simiente es Cristo, entonces son linaje de Abraham. Y ese problema hasta ahora se da en la actualidad con muchas personas, ¿sí? Que ven a Israel como una especie de grupo que va a ser glorificado sobremanera. Al único que va a glorificar sobremanera el Padre es al Hijo, hermanos. Al Hijo es el único que va a glorificar sobremanera. El reloj de Dios no es Israel, es Cristo. Y a través de Cristo todos los que creamos en él. Entonces siempre nuestra mente va a apuntar como algo físico. Por ejemplo, el templo, ¿no es cierto? Ellos creían que literalmente un templo físico se iba a levantar y después Cristo dice, no, yo soy el templo. Wow. O sea, y hay una tierra y dice, no, tiene que darnos Palestina. No, no, es una tierra espiritual, la nueva Jerusalén. Y hay un reino, no es que tenemos que ver que hay un rey, no, el reino es espiritual, Cristo reina. Wow. Sí. Entonces ahí vienen recibiendo todo esto y ellos como tienen en la mente la cuestión física, sí, ellos todavía tenían esta dificultad. Y por eso es que Pablo hace hincapié y dice, a ver, ustedes dicen que creen que son descendientes de Abraham. Bueno, nos vamos con Abraham. Veamos el ejemplo de Abraham. ¿Qué halló Abraham según la carne? Nada. Ni Isaac, ni Jacob, ni David, ni nadie fue el cumplimiento de la promesa, hermanos. Entonces Pablo es como que dijera algo así. Dice, a ver, ¿qué hablo yo según la carne? Dime cuál descendiente de Abraham cumplió la promesa. Sin contar el Cristo. Ninguno. Todos fallaron. Ahora,
para que veas que tiene que cumplirse, tienes que llegar a Cristo, ¿sí? Y Abraham llegó a Cristo, hermanos. Entonces él dice, pero a ver, ¿cómo es que Abraham puede llegar a Cristo? Claro, porque él creyó. Él tenía su esperanza en alguien más que un descendiente físico de él. Él tenía su esperanza en Dios. Creyó y le fue contado por justicia. Por eso es que Pablo, en esta sección de acá, en el verso 2, habla de esto, ¿no? Que dice la escritura, creyó a Abraham y a Dios y le fue contado por justicia. Eso es impresionante. ¿Sí? ¿Por qué? Porque muchos nos confundimos aquí, nos cuesta, ¿no? Entender esto de la diferencia entre la justificación y la santificación. Entonces decimos, no, es que si yo tengo que ser santo para ir al cielo, porque la Biblia dice que sin santidad nadie verá a Dios. Exacto, amén. Yo también digo lo mismo, amén. Sin santidad nadie verá a Dios, pero no tu santidad, sino la santidad de Cristo. Entonces el problema es que se le pone a veces a las obras en la raíz, y no son la raíz, son el fruto. Todos los creyentes vamos a ser santos. ¿Por qué? Porque ya ha sido cambiada nuestra naturaleza, y son las obras que Dios preparó. ¿Sí? Porque nadie puede justificarse por sus obras. O sea, ¿cuál es el parámetro para ser justificados? O sea, para que Dios nos declare justos, o sea, santos, libres de pecado, es que nosotros cumplamos absolutamente todos los mandamientos sin ningún error. Alguien podría decir, ¿puedo hacer eso? No, porque nosotros incluso pecábamos antes de entender que lo hacíamos, porque nacimos en pecado. Nadie puede. Y por eso es que, por ejemplo, vamos a ir en Santiago, que hay un versículo súper claro acerca de eso. Sí, en Santiago capítulo 2, verso 10. Miren lo que dice aquí. Pero cualquiera que guarde toda la ley, pero ofendiera en un punto, se hace culpable de todos. ¡Wow! Si alguien guarda toda la ley y ofende en un punto, es culpable de todos. Entonces ese es el problema. No tienes que equivocarte en ningún parámetro de la ley para ser justificado. Por eso la justificación tiene que venir de Dios. ¿Sí? No somos limpiados por las obras, hermanos. Somos santificados por las obras. La justificación se trata de la limpieza absoluta que Dios y la fe en Cristo. Y Dios nos declara santos, limpios y justos y relacionados con Él. ¿Sí? Pero las obras nos ayudan a seguir transitando este camino y a seguir conformando nuestra imagen a Cristo. ¿Sí? La santificación, como les decía, es un fruto, no es la raíz. ¿Sí? Vamos a Romanos 6, 22 y 23. Dice, mas ahora habéis sido libertados del pecado. ¿Por qué? Porque somos justificados, hechos siervos de Dios. Tienen por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. ¿Sí ven? La santificación es un fruto, no es la raíz. Y eso es bien importante entender. Es un fruto, no es la raíz. Muchos dicen, no, es que si tú haces esto, haces aquello, entonces quiere decir que no te vas a ir al cielo porque pecas. Bueno, entonces nadie va a ir al cielo. ¿Sí? ¿Cuándo vamos a dejar de pecar, hermanos? Cuando cerremos nuestros ojos y muramos y seamos transformados a través del poder de Dios. Ahora, la diferencia es bien clara en la Biblia, dice la práctica, es la diferencia del creyente y el impío. El impío practica la injusticia, practica el pecado. El creyente comete el pecado por su naturaleza residual, por su naturaleza que todavía está siendo transformada, pero igual peca. Por eso es que necesita ser justificado por Cristo. Sí, para ser justificados delante de Dios, debemos ser absolutamente perfectos. Y por eso es que la única forma de justificarnos es a través de Cristo, porque Él fue el único absolutamente perfecto. Sí, por eso es que Pablo escribe, por ejemplo, en Romanos 5:1, justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Pablo escribe sumamente claro, tenemos paz con Dios porque estábamos en guerra. ¿Por qué? Porque ofendimos al Dios santo e infinito con nuestro pecado. Y el único que trajo paz fue Cristo. ¿Sí? Entonces, y si incluso, entre comillas, pudiéramos nosotros justificarnos por nosotros mismos, no sería para con Dios. Pues es que Pablo en la última parte del verso 2 dice eso. Pero si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios, obviamente. Porque diría, bueno, yo me justifiqué, lo pude, lo logré, oh sí. Hermanos, y el hombre no necesita mucho para gloriarse. O sea, más bien dicho, no necesita nada.
Es una barbaridad los hombres de lo que se glorían. Basta con ingresar a un video de YouTube o de Facebook y ver la cantidad de personas que siguen a otras personas y los influencers y los YouTubers, todas esas cuestiones. Son personas que no hacen nada y reciben gloria y alabanza. Es una locura. Pues es que Pablo dice, no tendría de qué gloriarse para con Dios, porque el hombre no necesita, o sea, no necesita mucho, ni nada necesita para gloriarse, o sea, cualquier estupidez, él se gloria de cualquier cosa. Así de pervertido es el hombre, y solo la luz de Cristo le da paz. Sí. Es, por ejemplo, el ejemplo de los fariseos, ¿no? En Juan capítulo 9, cuando el ciego de nacimiento es curado, ¿sí? Y este ciego les dice, a ver, o sea, Dios no escucha a los pecadores. O sea, y sabemos que los que están con Dios, Dios los escucha. Entonces ellos se sienten ofendidos y dicen, tú naciste en pecado y nos vienes a enseñar. Yo me pregunto, ellos no nacieron en pecado, no leyeron nunca Salmos. O sea, estudiaban la ley y nunca leyeron Salmos, nunca leyeron esa parte donde dice que todos nacimos en pecado. Y le acusaban al ciego de decir, tú naciste en pecado. Y bueno, y tú no. O sea, es una locura. Por eso es que dice Pablo, no para con Dios. Sí, por eso es que, terminando estos dos primeros versículos, por eso es que la justificación de la carne no existe. Nadie puede justificarse por sí mismo. No puede, es imposible. No hay cómo. Debe ser absolutamente perfecto. Por eso es que con autoridad y con verdad, Cristo dice, yo soy el camino, la verdad, la vida. Nadie tiene al Padre sino por mí. Nadie, no hay varios caminos. Hay un camino, hay una verdad, hay una vida y es Cristo. Y solo a través de Él podemos tener acceso al Padre. Nadie. Por eso es que Él dijo con autoridad eso. ¿Sí? Y vamos a pasar a la siguiente sección, que es esa, la justicia de Dios por la fe. ¿Sí? Desde el verso 3 hasta el verso 5. ¿Sí? No existía otra forma, ¿sí?, de que Dios haga esto. Dios era el ofendido, hermanos, y solo Dios era el que podía justificarlos. O sea, el ofendido es el único que puede decir, bueno, la única forma que puedes reparar esto es así. Bueno, entonces vamos a esta cuestión de la justicia por la fe, ¿no? Y en el verso 3, Pablo dice, porque dice la escritura, creyó a Abraham y le fue contado por justicia. Vamos a ir a Génesis 15, del 1 al 6, de donde Pablo toma esta referencia. ¿Sí? Dice, después de estas cosas vino palabra de Jehová a Abraham en visión diciendo, no temas, Abraham, yo soy tu escudo, tu galardón será sobremanera grande. Y respondió Abraham, Señor Jehová, ¿qué me dará siendo así que ando sin hijo? Y el mayordomo de mi casa es ese Damaseno Eliezer. Dijo también Abraham, mira que no me has dado prole, y aquí que será mi heredero un esclavo nacido en mi casa. Luego vino el palabra de Jehová diciendo, no te heredará este, sino un hijo tuyo será el que te heredará. Y lo llevó fuera y le dijo, mira ahora los cielos, cuenta las estrellas, si las puedes contar, le dijo, así será tu descendencia. Y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Ahora, hermanos, vamos a ir al comentario divino, o sea, la misma Biblia. Vamos a ver comentado este pasaje en Gálatas y miren cómo Pablo comenta esto. Sí, quiero que no pierdan de vista lo que acabamos de leer en Génesis. Vamos a Gálatas capítulo 3, verso 6. Leamos el comentario divino. Es impresionante. Miren lo que dice. Gálatas 3:6. Dice, así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Sabed, por tanto, que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Y la escritura previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham diciendo, en ti serán benditas todas las naciones. ¡Wow! Desde ahí ya estaba la promesa, ¿sí ven? De modo que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. Abraham ya era creyente, era parte de la iglesia, porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Pues escrito está, maldito todo aquel que permaneciera en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Y que por la ley ninguno se justifica para con Dios. Es evidente, porque el justo por la fe vivirá.
¿eh? No hay mucho que decir ahí. Miren cómo la Biblia mismo se interpreta sola. Entonces, ¿podemos decir que Abraham tenía en mente cosas más grandes? Sí. Tal vez él no entendía, no sabía. Por ejemplo, yo leí un libro, ¿no? Que decía, no es que si le dices a Isaías que cuando estaba escribiendo la parte del siervo de Jehová, y le dice, sabes que va a llamarse Jesús y va a estar aquí en la tierra. Él no dice dicho, no, sí, yo sabía. No, simplemente dice, todo apuntaba a eso, sí, lo tenía como en mente, pero claro, tiene sentido. ¿Sí? Por eso es que en Hebreos, sí, en Hebreos 11 9 al 10, sí, el autor de Hebreos dice esto para fortalecer esta parte de aquí y hacer un comentario rapidito, porque la Biblia es suficiente. Hebreos 11 9, miren lo que dice. Por la fe habitó como extranjero, o sea, refiriéndose a Abraham, en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac, Jacob, coherederos de la misma promesa. Y fíjense, pongan atención al verso 10. Porque esperaban la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. ¿Eh? Abraham miraba a una ciudad celestial. Abraham miraba a una descendencia espiritual. Abraham miraba al Israel completo. Ese Israel conformado por gentiles y judíos nacionales. El Israel que estaba en la mente de Dios. El Israel, el cual nosotros formamos parte, donde había argentinos, colombianos, ecuatorianos, chilenos, etíopes, coreanos. ¡Wow! Alabado sea el Señor. Dios ya planificó justificar a su pueblo en todas las naciones de la tierra a través de eso. Pues el comentario, el comentario bíblico, por decirlo así, de Pablo que hace sobre el pasaje de Génesis 15 es impresionante. Dice, por eso preveyendo que a muchos gentiles iban a creer, ya le hizo la promesa, y en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. ¡Wow! Sí, Dios ya tenía ese plan, solo lo estaba desarrollando, ¿sí? Y les iba a justificar a todos a través de quién, de Cristo, y a través de Cristo todos, ¿sí? Por eso es que la justicia es por la fe, no había otra forma, ¿sí? Vamos al verso 4. Pero al que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Es como decir, si, o sea, si tú obras, debemos pagarte. Si no obras y te pagamos, es un regalo. Eso es la gracia. Claro. Si no haces nada y te pagamos, es gracia. Es como, por ejemplo, mis amados hermanos tienen un negocio, ¿no es cierto? Ellos hacen sus pasteles, sus cuestiones y les pagan. ¿Por qué? Por su trabajo, pues. Eso no es gracia, eso es trabajo. Pero ¿qué tal si de repente les llega una ofrenda y le dice, hermano, saben que nosotros confiamos en ustedes, tomen. No, pero es que queremos darte. No, no me des nada. Yo simplemente sentí en mi corazón darte. ¿Qué es eso? Es gracia, es regalo. Entonces, algo más o menos así nos dice el Señor. No se trata de las obras, es la gracia. ¿Por qué? Porque solo Dios recibe la gloria. Así de sencillo. Al tú recibir algo que no merecías, que te quedas, wow, no merezco esto. Sí, no lo merecías y lo tienes que tener bien claro. ¿Para qué? Para que glorifiques a aquel que te lo dio. Para que vivas por aquel que hizo eso. Para que reconozcas la grandeza de tu Dios, la bondad infinita que Él tiene, que aún siendo pecadores, Él nos salvó. Sí, y como dice el hermano Paul Washer en uno de sus libros del Evangelio, Recuperando el Evangelio, no me acuerdo en cuál de ellos, simplemente deberíamos llevar un título en la frente que diga recipiente de gracia. No somos más que eso. Dios hizo los vasos y a unos les depositó gracia. Nada más, eso sí, de sencillo. ¿Sí? Más al que no obra, verso 5, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. ¿Sí? No puedes obrar para salvarte. Obra porque eres salvo. Esa es tu identidad. Y eso es lo que Pablo siempre anima y exhorta a los hermanos. No vivan, dice, como los gentiles, no vivan como los paganos, no vivan como los pecadores, porque ustedes ya no lo son. Ustedes ya son creyentes y su identidad es distinta. No obras para salvarte, obras porque eres salvo. Sí, y tu fe te es contada, ¿por qué? Por justicia. ¿Por qué? Porque tú crees en aquel que te puede transformar y Él hace su obra a través
de los medios de gracia que nos ha dado, la oración, la predicación de su palabra, el estudio de su palabra, el ayuno, y ahí Él se va glorificando, porque Él ha creado eso para hacerlo. Y por eso es que tú puedes entender a Pablo cuando habla de su identidad israelita y dice, a ver, ustedes tienen que jactarse, yo más, yo soy israelita de israelitas, soy judeo, soy judío, fariseo de fariseos. En cuanto a o sea, yo tengo que jactarme, ¿saben qué es eso para mí? Estiércol, es estiércol. ¿Saben por qué? Por Cristo. Mi única gloria es Cristo, porque nunca lo hubiese podido alcanzar. ¿Y saben qué hice? Nada, Él me la dio de pura gracia. Y por eso vivo para su gloria. No que yo haya alcanzado. Una cosa hago, prosigo a la meta, porque esa es mi nueva identidad. Él ya la alcanzó, pero vivir como si tuviera que alcanzarlo. Sí, es impresionante como Pablo habla. Sí, por eso es que la justificación, y eso es evidente en la vida de Pablo, ¿sí? Tu fe es contada como justicia. Tu fe es contada como justicia. Solo somos recipientes de gracia, hermano. No hay otra. Sí, segunda de Corintios 5:17. Miren lo que dice aquí. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron aquí, todas son hechas nuevas. ¿Sí? Y todo esto proviene de quién? De Dios, que nos reconcilió consigo mismo por Cristo. O sea, no puede ser más claro, hermanos. Y nos dio el ministerio de la reconciliación. Sí, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, o rogamos en el nombre de Cristo, reconciliados con Dios. ¿Ya? Somos justificados, dice, si ven, es súper claro, dice, eres nueva criatura, ¿quién te hizo nueva criatura? Cristo. ¿Tus cosas viejas pasaron? Sí, Dios te hizo nueva criatura. Te reconcilió consigo mismo a través de quién? De Él mismo, en la persona de su Hijo, Jesucristo. No puedes hacer nada para justificarte, pero sí mucho para santificarte. Ese es el equilibrio, hermanos. ¿Sí? No somos negligentes. Si, no, ya soy justificado, entonces, como le preguntaban una vez al pastor Sugel, dice, hermanos, ¿qué piensan de la perseverancia de los santos? Y él decía, bueno, a ver, yo quiero explicar algo aquí, dice, porque hay muchos que creen que nosotros creemos en la perseverancia de los impíos, hermanos, yo creo en la perseverancia de los santos, no de los impíos, porque yo sé que Dios preserva a aquellos que santifica. O sea, nosotros no creemos que Dios simplemente nos justifica, sino también nos santifica, ¿sí? Porque aquel Dios que nos justificó, Él también nos preparó obras para que anduviésemos en ellas. Sí. Entonces, la justificación va de la mano con la santificación. Es como una moneda, ¿sí? Es como las dos caras de una moneda. La moneda es la misma moneda, es un solo objeto, pero una cara es distinta de otra, es distinguible. Si eres justificado, serás santificado. Y estás siendo santificado, quieres decir que has sido justificado. No puedes separarle a la cara del sello de la moneda, pero ves que son distinguibles, pero no separables. Sí, con esto vamos a ir a nuestro último punto, que es el resultado de la justificación. Yo me quise adelantar a Pablo, que en el capítulo 5, en la versión Reina Valera, dice resultados de la justificación, pero solo quería poner un poquito como de inicio, porque algo que entendemos de la Biblia es que ellos siempre utilizaban la repetición y siempre hablan del mismo tema de diferentes formas. Por eso es que ustedes, amados hermanos, cuando leamos la Biblia, no debemos leerla como leer un libro de tapa a tapa y decimos, ya, o sea, incluso dentro de los mismos libros, por ejemplo, no leemos de tapa a tapa como si fueran cronológicos. Hay partes cronológicas, pero el estilo judío, el estilo de los escritores bíblicos siempre fue enfatizar de una u otra forma, ir apuntalando las enseñanzas, ¿sí? Y por eso ustedes ven que
Pablo habla de la justificación en varios pasajes de diferentes puntos de vista, habla de la santificación en otros pasajes de diferentes puntos de vista, ¿sí? Entonces a eso es a lo que me refiero. Sí, y por eso es que nosotros podemos hablar de la justificación aquí y del resultado de la justificación también acá, y después Pablo va a hablar en el capítulo 5 también de eso, y si seguimos adelante también va a hablar de eso, pero de diferentes puntos de vista, así y tomando como en cuenta otras cosas, ¿sí? O sea, ¿y cuál es el resultado? Dios atribuye justicia sin obras, ¿sí? Por eso es que Pablo cita a David, ¿sí? En el verso 6 dice, como también David habla de la bienaventuranza del hombre, que Dios atribuye justicia sin obras, ¿sí? Dios atribuye justicia sin obras. Claro, pues hermanos, ¿cuándo Dios nos salvó? Cuando estábamos muertos. ¿Qué obras decimos? El pecado, o sea, no, estábamos muertos, la única que podíamos hacer era eso, ¿no? Y vamos a ir a Efesios capítulo 2, que es bien conocido por ustedes, pero que nos aclara un poco este punto, ¿sí? Él nos dio vida a vosotros cuando estaban muertos en delitos y pecados, en los cuales anduvieron en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al principio de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Ya, muertos espiritualmente, muertos espiritualmente. No solo nos gustaba el pecado, lo amábamos, nos deleitábamos, y el único que puede dar vida es Dios. A mí me viene a la mente, una vez leí un libro que hablaba justo de la resurrección de Lázaro. Decía, qué bueno que el Señor dijo, Lázaro, ven fuera, porque Él es la palabra de vida. Porque si Él decía, levántate, todos los muertos se levantaban. Y por eso tuvo que especificar ahí y decir, Lázaro, ven fuera. Pero ¿qué es la vida? Y por eso es que dice, a través de sus palabras, Él nos da vida. ¿Sí? Y por eso es que Pablo escribe esto, dice, bienaventuranza, bienaventurado, ¿sí? Bienaventurado eres. Miren lo que dice, Pablo interpreta a la luz de Cristo este pasaje de Salmos. Miren lo que dice, bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. ¿Sí? Y este es conocido como el Salmo del Perdón, hermanos, y vamos a ir allá para revisarlo un poquito, es el Salmo 32. En mi versión dice la dicha del perdón, dice, en la Reina Valera, Salmo 32. ¿Sí? Y Pablo cita el verso 1 y el verso 2. Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no inculpa de pecado y en cuyo espíritu no hay engaño. ¿Sí? Entonces Dios, ¿qué hace? Atribuye la justicia sin que nosotros hayamos hecho nada, nos otorga perdón y eso se llama justificación. Por eso es que no podemos justificarnos por nosotros mismos, porque nosotros no podíamos hacer otra cosa que pecar. ¿Cómo nos justificamos? Dios tenía que justificarnos y Dios lo planificó así. Nos declara santos siendo pecadores, hermanos, porque sí le plació. ¿Qué hizo Pablo antes de ser un apóstol? Un pecador. Y le dijo que sería su apóstol y quería muchas cosas. Y Pablo, ¿qué tenía? 3, 4 días de creyente. Y para el Señor, Pablo ya era un santo. ¿Pero por qué? ¿Por él? No, por su Hijo, por Cristo. Le otorga perdón y automáticamente Pablo es justificado. Ahora, esto es algo sumamente importante, hermanos, que entendamos. Muchas veces nosotros tomamos a la ligera esto de que Dios perdona porque es justo y Dios envía al infierno porque es justo. Dios nos puede perdonarnos simplemente porque es bueno, porque no puede romper su justicia. Todos los atributos de Dios son eternos, son perfectos y son infinitos. A veces decimos, yo escuché una vez una frase que decía, no, Dios en vez de darte justicia te dio perdón. Eso es mentira. Estaríamos diciendo que nuestro perdón fue injusto. No, fue justo. ¿Por qué?
por Cristo, y todo va a la cruz. Todo va a la cruz. ¿Sí? Porque Dios no puede perdonarnos simplemente porque es bueno, porque también es justo y no deja de ser justo mientras es bueno. Y no deja de tener ira mientras tiene eterno amor. Y eso es conocido como el gran dilema. Dios, si es justo, no puede perdonar pecadores así porque sí, tiene que haber un pago. Su ira tiene que ser satisfecha. El culpable tiene que pagar. Y por eso es que Cristo fue contado como un pecador. Porque si Dios perdonara, por perdonar, no sería justo. Y eso es una blasfemia. Dios es justo, es justísimo. Él no conoce la injusticia. ¿Sí? Dios es justo y no puede pasarse por un lado el pecado y decir, bueno, entonces, bueno, está bien, les voy a perdonar ya, porque lo que pasa es que al fin y al cabo les creé, entonces como les creé, puedo perdonarles. No, esto siempre nos va a llevar a la cruz. Romanos 5, verso 8 al 11. Romanos 5, verso 8 al 11. Dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Es impresionante lo que Pablo dice, lo que Dios dice a través de Pablo. Él está resumiendo la cruz en 4 versículos. Dice, ¿cuánto nos amó Dios? Nos amó más de lo que merecíamos. No merecíamos nada. Éramos pecadores y ¿saben qué hizo? Siendo pecadores nos sacó de ahí, nos limpió, nos dio vida, estando muertos nos dijo, vive. Y tú y yo abrimos los ojos y de repente, oh Señor, qué pecador que soy. Sí, por eso mira a mi hijo. ¿Sí? Y murió por nosotros, siendo aún pecadores. Miren que Pablo habla de un estado pasado, siendo aún pecadores murió por nosotros, porque nos rescató en pecado. Pero después dice, pero mucho más, ya estando justificados en el momento en que el Señor nos transforma, seremos salvos de la ira. Si fuimos enemigos, fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo. Mucho más, estando reconciliados, seremos salvos de la ira. ¿Ya? El único que podía poner el pago infinito era el mismo Dios infinito y el único parámetro era Dios mismo. Por eso es tan importante que nosotros entendamos esto. Como les decía, no hablando solo a todos estos hermanos maravillosos que vivieron en la tierra, son solo un símbolo del gran Dios al que adoramos. La relación que él quiere recuperar no es solo con Abraham. Eso es lo que le pasaba a los judíos, se quedaban en Abraham. Decían, no, es que nosotros somos de Abraham sí, pero hay un padre mayor y es Dios Padre. Y yo quiero llevarles a él, diría Cristo. Mi Padre les ama, por eso me ha enviado a mí. Y solo yo conozco al Padre. Y la única forma de que lleguen al Padre soy yo. Y yo voy a hacer las cosas que ustedes no pudieron hacer para que puedan entrar al Padre. Esa relación eterna de la Trinidad, del Padre, Hijo y el Espíritu, que planificaron todo eso eternamente para su gloria y alabanza. La relación no estaba solo en Abraham. David no solo veía a su hijo Salomón en el trono, David miraba a Cristo. ¿Sí? Y todos estos hombres miraban a alguien que les iba a salvar, y era Cristo. Sí, por eso es impresionante cómo Dios nos muestra a través de su palabra, cómo se apunta Dios a sí mismo a través de su Hijo. Sí, y no debemos quedarnos solo en una parte, sino ver toda, o sea, cómo es una acción trina de Dios. O sea, que no podemos entender eso, o sea, cómo es la mente de Dios, es impresionante. Por eso es que ustedes ven la relación del Padre con el Hijo. Cuando el Hijo se bautiza y desde los cielos, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Y ahora nosotros somos adoptados hijos suyos por la obra de su Hijo.
y podemos llamarle Padre. Y él más dice, orarán así en mi nombre. ¿Por qué? Porque yo he vivido la vida que ustedes no pudieron vivir. Y yo soy el amado. Y ustedes serán amados por mí. Y a través de mí, mi Padre les amará. Y seremos uno. Por eso es que la oración de Juan 17, del Hijo, con referencia a los discípulos y con referencia al Padre y la gloria y todas esas cosas que están ahí, es impresionante. Como dice, Padre, así como tú y yo somos uno, que ellos también sean uno. Pues es impresionante, no es solo una relación de creación-creador. Dios podía simplemente decir, tienen que adorarme porque yo soy Dios, pero miren la relación que establece, es la relación de un padre con un hijo, ¿sí? Y por eso es que nos justifica, no nos deja a la deriva, no nos deja que simplemente nosotros digamos, bueno, Señor, voy a intentar a ver si es que llego a justificarme, no. Es un padre tan amoroso que dijo, ustedes no van a poder, así que voy a enviar a mi hijo, porque les amo tanto que voy a enviar a mi hijo para que ustedes puedan ser justificados y podamos otra vez tener una relación en la cual yo pensé desde antes de la fundación del mundo y restablecer todas esas cosas que se rompieron en el huerto del Edén y volver a esa relación eterna, porque no solo se trata de que nosotros estemos en el cielo viviendo eternamente y conversando, se trata de una relación eterna con el Dios eterno que nos creó para su gloria. Y eso empieza en la justificación y terminará por los siglos de los siglos en la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que Dios les bendiga, amados hermanos. Bueno, gracias, Orlando. Gracias por la predicación, la exposición. Como dicen los argentinos, diría Javi. Tremendo, te pasaste. Muy bueno. Voy a decir algo que los hermanos por ahí no van a entender, pero Orlando me va a entender. Te faltó, Orlando. No estuvo bien. Te faltó un montón. Esforzate más. Me vas a entender. Los hermanos van a mirar con los ojos así, ¿qué pasó? Bueno, no, es que siempre recurrimos a hablar sin querer sobar la espalda, como se dice, sin levantar el orgullo, sino que humillarnos bajo el poder de Cristo. Y lo que hacemos lo hacemos por Cristo, dar a conocer su palabra. Me quiero quedar con una palabrita del versículo 6 que me hizo ruido. Dice, como también David habla de la bienaventuranza del hombre, a quien Dios atribuye justicia sin obras. No, este versículo, bienaventuranza del hombre, doblemente feliz somos los hombres que recibimos esa justicia que se nos atribuye, se nos da como un pago en una cuenta, pero sin haber obrado. Eso es algo tremendo. Somos bienaventurados los hombres a quien Dios atribuye justicia sin obras. Hermanos, gocemos no somos bienaventurados. Nos pagaron el salario sin un día de trabajo. El Señor nos salvó sin haber hecho algo por esa salvación. Muy bien explicado, Orlando, la verdad que me quedó muy claro esto de la santificación y cómo Pablo toma el ejemplo de Abraham y siempre tomando el texto para explicar el texto. La escritura se interpreta a sí misma. Eso es importante, hermanos. No sé si alguien quiere aportar, o pueden abrir su micrófono, hacer preguntas a Orlando, agregar, siéntanse en libertad. ¿Pueden abrir su micrófono? Sí. Están todos muteados. Ahí está. No sean tímidos. Vamos. Ahí habla. No, anoté varias cositas. A ver, me gustó mucho cómo tenemos que recordarnos, ¿no? Cuál es el papel de las obras, ¿no? Que a veces nos confundimos, quizá inconscientemente estamos pensando en
en que nuestras obras están, como que estamos con nuestras obras ayudando o a mantener la salvación, o a, o a permanecer justificados, ¿no? Y como decías, Orlando, la santificación no es un fruto, sino que es la raíz, ¿no? ¿Decías eso? ¿Puede ser? Al revés, al revés. La santificación Es el fruto. es el fruto, claro, es el fruto, sí, sí, sí. Romanos Tienen, 6:22. tienen Ajá. por fruto la santificación, claro, sí, sí, sí. Perfecto, perfecto. Después corten esta parte. La santificación es el fruto. Y qué bendición, ¿no? Porque son todas obras que ya Dios las preparó, ¿no? Para nosotros. Y bueno, otra cosa que anoté es que no somos más que recipientes de gracia y que Dios nos reconcilió consigo mismo, como todo lo hizo el Señor. No podemos hacer nada para justificarnos, pero sí mucho para santificarnos, ¿no? Así que bueno, gloria a Dios por eso, hermanos. Gracias, gracias por recordarnos todo esto, ¿no? Que a veces tiendo a olvidarlo. Gracias, hermano. No, yo también quiero solamente compartir, no agradecer al Señor, ¿no? Por la explicación de Orlandito, en verdad, sí, muy claro. Eh, la verdad que como Dios es un principio, ¿no? Eh, deseando tener esa relación con sus criaturas, ¿no? Más que todo con el hombre. La verdad que me traía mucho la memoria de ver el Génesis, ¿no? Como Dios hubiera querido, como Dios hubiera aniquilado al hombre desde un principio, pero más sin embargo Dios, ¿no? Queriendo eh, tener esa relación con el hombre y matando desde un principio un animal, ¿no? Para cubrirlos y pudiendo ver la intención de Dios queriendo tener esa relación con el hombre, ¿no? Y apuntado, como decía Orlandito, de verdad, que ver cómo Abraham, ¿no? Y según el versículo 2, ¿no? Que decíamos, eh, de cómo Abraham, cuando le creyó a Dios, ¿no? No miraba esa descendencia física, terrenal, sino esa descendencia espiritual. Entonces, la verdad que, no, qué bendición. Y como decía también Leandro, la verdad, cómo, cómo Dios nos apunta de que somos justificados, pero paso seguido somos también santificados, ¿no? Y eso es un fruto, ¿no? Eso es un fruto en todo cristiano, en todo creyente, en todo hijo de Dios, y la verdad que, y pensar que la justificación es gratuita, sin embargo, la santificación también somos involucrados nosotros a perseverar en aquello, y en verdad, gracias, como decía Leandro, la verdad que me junto con lo que dice Leandro, ¿no? Gracias, Orlanito, por recordarnos y por la verdad que, gracias, en verdad, que Dios te bendiga, Orlanito, gracias. Amén, amén. Gracias, gracias, Javi. Gracias, Lea. No sé si ustedes notan, pero la predicación que ha tenido hoy Orlando fue una predicación que la entendemos como una predicación pactual. Entendemos la escritura desde lo pactual, ¿no? Desde el plan de redención ya registrado en Génesis y cómo a través de toda la palabra el Señor es anunciado, que es Cristo, 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 a través del pacto que Dios ha hecho con su creación. Y lo quería remarcar porque si después pueden escuchar otra la grabación de la prédica, Orlando hizo hincapié en esto, ¿no? En cómo la obra es llevada a través de la justificación que da el Señor a través de la fe en Cristo y la santificación una vez siendo justos. Y nombró varios puntos claves que nos dan luz, como recién hablaba Javi, en cuanto al jardín del Edén, que entendemos que la redención vino por una simiente, y es la simiente que Dios da, ¿no? No fue por ser linaje de sangre de Abraham,
si bien Jesús está en la línea de Abraham, pero todo fue en Cristo y a través de Cristo, a través de Jesucristo. No por la sangre en sí, sino porque era la simiente prometida en el momento de que ellos pecan, son expulsados del Edén, y después prometido a Abraham como padre, que se le dice, ¿no? Mira el cielo, las estrellas, bueno, si las puedes contar, bueno, así será tu descendencia, como las arenas del mar y demás, y en ti será bendita toda la familia de la tierra. Y en esto es a través de Cristo. Por eso es factual, ¿verdad? Y es la predicación que nos hace entender que hay una como visión completa en toda la palabra que muestra a Cristo. No es que la Biblia está ensamblada por partes y es inentendible, o los salmos no tienen nada que ver con la predicación de Pablo, o el Apocalipsis no tiene nada que ver con el Génesis, o las profecías en los profetas mayores y menores, o aún las cronologías no tienen nada que ver con Cristo, no, al contrario. Toda la Biblia revela a Cristo. Y eso es importante resaltarlo, reafirmarlo y entenderlo en nuestra teología, que debe ser pactual, y en la predicación. Por eso en un punto Orlando decía, todo tiene que pasar por la cruz, todo nuestro mensaje, como el mensaje de Pablo es factual y pasa a través de la cruz de Cristo para dar la preeminencia. Así que eso es importante, por eso quería reafirmarlo. El hermano Lenin que está presente en la sala, recién quería entrar, hasta que bueno, recién accedió. No sé si se querrá presentar, si puede abrir su micrófono. Bienvenido igual Lenin, amigo de Javi. Buenas No, noches, hermanos. ¿Cómo están? Dios le bendiga. Hasta que avancé a entrar, ¿no? Disculparán las lluvias. Está lloviendo por acá, por la provincia de Pastaza, en Ecuador. Un gusto saludarles y pues nada, no, aquí escuchándoles de la palabra de Dios. También quisiera aprender más y que sea esto de mucha bendición. Un gusto conocerles a todos. Bueno, bienvenido Lenin. Bienvenido a la provincia de Pastaza. Bien, digo bien, Javi, corregime si no es así. sí, está bien. Él es del oriente también, de donde yo Ok. nací. Sí. Mira, bueno, bienvenido. Así como no, Lenin, estar el grupo abierto para recibir hombres que quieran estar expuestos a la palabra de Cristo para conocer y entender y conocer a este buen Dios. Así que bienvenido, sentite bendecido y estás invitado para las próximas emisiones. No sé si por ahí Andrés tenía algo que compartir o preguntas, algo, ¿no? No, sí, quería dar gracias al Señor por la exposición de esta noche. Es muy notorio en la vida de Orlandito su dedicación, y doy gracias a Dios por cómo el Señor está haciendo la obra en hombres que se han comprometido a estudiar la palabra. Así que gracias, Orlando. Sé que has dedicado tiempo, un esfuerzo, y bueno, Dios nada más, como tú decías en la oración, glorificándose. eh, y gracias por la exposición, Orlando. Me quedo con, como decía Luis, Gálatas capítulo 2, versículo 16, cuando enseña la palabra de Dios, en el 2:16, dice, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Maneja varios absolutos aquí este texto bíblico, ¿no? En lo que son todos, nadie, etc. Y se podría decir, ¿no? Que este texto bíblico podría enseñar dos cosas. Una, que el hombre no puede ser justificado por las obras de la ley. Eso lo hemos aprendido. Y la otra, como sí puede ser justificado el hombre, pero no por la ley. Bendito sea el Señor, ¿no? Y bueno, hemos sido parte y somos parte, este grupo de varones y muchos alrededor del mundo, algo incomprensible, totalmente incomprensible, ¿no? ¿Cómo somos justificados, hermano? O sea, una justificación, por así decirlo, inmerecida. Pero Dios se complace y se sigue complaciendo en seguir justificando a personas, hermano.
por la causa y la obra de Cristo. Solamente por Cristo y en Cristo. Ahí radica todo, ¿no? Y eso lo enseñó Orlandito a la luz de la palabra, creo que lo hemos puntualizado. Solamente Cristo, hermano, solamente Cristo. Dice la Nueva Traducción Viviente, sin embargo, sabemos que una persona es declarada justa ante Dios por la fe en Jesucristo y no por la obediencia a la ley. Y nosotros hemos creído en Cristo Jesús para poder ser declarados justos ante Dios por causa de nuestra fe en Cristo y no porque hayamos obedecido la ley. Pues nadie jamás será declarado justo ante Dios mediante la obediencia a la ley. Y aún el creer no fue por causa nuestra, hermano. Proviene de la mismísima gracia de Dios. Y se me viene a memoria, recuerdo cuando el guardia le decía a Pablo, ¿qué necesito para ser salvo? Ah, cree en el Señor Jesucristo, serás salvo tú y tu casa, le dice, ¿no? Y cuando se sigue la lectura, porque el preso va y a su casa, lleva a casa a Pablo, quizá por las heridas y conversan, se toman un mate, comen un asado, qué sé yo. Y después dice la palabra que después de haberle creído a Dios, no solamente siguió creyendo en, sino que le creyó a. Y ahí tiene una justificación, hermano. Bendito sea el Señor y gracias por esta linda noche. Creo que Dios se ha glorificado de una manera maravillosa. Y muchachos, por más que escuchemos este mensaje que se ha calado en nuestro corazón mucho para seguir glorificando al Señor, pero no para empeñarnos a hacer cosas como para que esa justificación crezca. Nada que ver, muchachos. Sigamos glorificando al Señor a la luz de la palabra. Bendito sea el Señor y correspondamos a ese llamado. No nos hagamos los sordos. Pilas con eso, muchachos. Dios me los bendiga y gracias, Orlando. Gracias, Luis. Gracias, Javier. Gracias, Leandro. Y gracias, Leandro. Amén. 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 Gracias por ese Perdón, Luis, entendimiento. Sí, sí. perdón, Luis, no, solamente mientras estaba acordando de un versículo que compartió Orlandito y me acordaba de Romanos 5:10, dice, ¿no? Porque si siendo enemigos. O sea, imagínate, dice, porque si siendo enemigos. O sea, todo el mundo era enemigo, o sea, todos estábamos en la bolsa de ser enemigos de Dios. O sea, nadie había amigo, nadie era considerado amigo de Dios. Todos éramos enemigos de Dios. Porque si siendo enemigos, fuimos reconciliados por Dios por la muerte de su Hijo. No habla por otra muerte. El apóstol Pablo deja muy en claro. Fuimos reconciliados por la muerte de su Hijo. No habla el apóstol Pablo ni de Abraham, ni de David. No habla de ningún profeta ni ningún apóstol, no de su Hijo. Que por él fuimos reconciliados. Mucho más estando reconciliados, seremos salvos ahora por la vida de Jesucristo. La verdad que me impactó mucho este versículo. Como a veces alguien decía, ¿no? A veces ya lo sabemos, ya lo leemos, ya lo hemos leído muchas veces. Pero hay momentos en los cuales como que Dios, ¡blum!, te impacta con ese versículo. La verdad que lo estaba leyendo y la verdad que me llama mucho la atención. ¿Verdad? Una vez más, gracias, mi querido Orlandito. Gracias, Cristo, hermano. Bien. Aquí en Argentina diríamos bien hecho, bien hecho, Orlandito. Yo me acordaba de cuando hablaba Andrés de Efesios 2, versículo 4, pero Dios que es rico en misericordia. Pero Dios, siempre, pero Dios, wow. Gracias por salir al ruedo, salirnos al encuentro, al camino y tumbarnos y cegarnos y decir, no es por vos, no es por tus méritos, no es por nada que has hecho. Wow, es algo tremendo. Así que bueno, si seguimos hablando, haríamos un concilio, un sínodo. Yo creo que, porque cada uno creo que tendría mucho por expresar y hablar. Y es algo como decíamos al comienzo de la reunión. Es hermoso estar los hermanos juntos en armonía, como dice la Escritura. Y como decía Javi, hay dos cosas. Hay muchas risas y mucha santidad, mucha verdad de Cristo en nosotros.
y eso es algo hermoso compartirlo en familia. Mira, fíjate, hay colombianos, hay ecuatorianos y hay argentinos. Una prefigura de lo que va a ser el cielo, vestidos de lino fino, cantando santos, santos, santos el Señor por los siglos. Así que hermanos, gocémonos en Cristo. Bueno, si no sé si hay alguien más que Yo quiera quiero decir compartir algo, algo. yo sé que dije Ahí está. mucho, pero quiero decir algo. Todo tuyo, todo tuyo. Tienes la palabra. No, yo glorifico glorifico al Señor por sus vidas, hermanos. Y no porque a veces uno tiene la tentación en su mente de decir, wow, qué bien que expuse, por eso entendieron. No, en ninguna manera. Entendieron porque Dios tuvo misericordia de abrir sus mentes y su corazón y alzar la gloria. Es hermoso ver eso. Por eso entiendo cuando Pablo dice, mi gloria es Cristo. Y es hermoso ver con qué claridad entienden esas cosas, porque yo he hablado con muchas personas y luchado con muchas personas y no pasa nada. Y de repente conversamos un poco de la palabra del Señor. Este hombre pecador, limitado, que comete muchos errores y de repente el Señor les muestra con claridad su palabra y es hermoso. Me glorío en el Señor nada más y me anima mucho saber que Dios obra, que Dios sigue haciendo cosas maravillosas para su gloria, a Él sea la gloria. Y me quedo con esa frase que no sé de dónde salió, no sé cómo es que la dije, no la tenía planificada. No podemos hacer nada para nuestra justificación, pero sí mucho para nuestra santificación. No sé si la copié, y si la copié, pues ya saben que la copié de algún lado, no me llevo el crédito de nada, pero sí, hermanos, debemos vivir en la identidad que tenemos, que es Cristo, y debemos caminar hacia la santidad. No como anhelando ser justificados porque no podemos justificarnos, pero sí anhelando tener esa comunión con el Padre que nos ama, porque Dios no tiene comunión con los pecadores. Y entristecemos del Espíritu Santo y se rompe nuestra relación y es algo que no debemos hacer. Así que nos esforcemos todos los días, hermanos, para ser más santos. Amén. Sin caer ni en legalismo Amén. ni libertinaje, ¿no? Es duro eso, hermanos, es duro, siempre es duro. Siempre caes a veces en el legalismo cuando dices, lo logré, sí, yo soy legalista. No, es que Cristo lo hizo, entonces yo soy libre de hacer esto. No, tampoco. Sigamos en ese equilibrio, que Dios nos ayude para seguir viviendo como y teniendo en alto el nombre por el cual hemos sido rescatados, cristianos. O sea, que somos posesión de Cristo a precio de sangre. Eso nada más. Y les amo mucho en el Señor y me glorifico al Señor por sus vidas. Amén. Gracias, amado Orlandito. Te amamos. Bueno, ahora sí, para finalizar, dos cositas, dos cosas muy, muy importantes. Y ya finalizamos. Una, les voy a pedir, sí, son dos, únicamente dos, Andresito, únicamente. La primera, les voy a pedir, primero voy a felicitar a Andrés y a Javi por su puntualidad el día de hoy, pero les voy a pedir al resto que por favor, próximo miércoles, sean puntuales. Si ustedes son puntuales, podemos extender la charla. Si no, se hace larguísimo para todos. Y creo que mañana todos tenemos día laboral, tenemos familia, tenemos quehaceres que atender. Y creo que a todos le están tirando ahí para que ya termine. Entonces, por favor, la puntualidad creo que es una marca de esa santificación que veníamos hablando. Nos va a ayudar en el futuro, acuérdense. Y la segunda cosa, el día viernes hay charla, hay enseñanza. Quien quiera, me avisa, por favor, para no prepararlo por ahí y no puedan asistir, sobre teología de la familia, sobre vamos a hablar un poco del corazón piadoso, ¿no? Como padre, como esposo. Así que, para estar atento yo también y estar preparando ese tipo de clase. Así que, vuelvo a decir, puntualidad, día miércoles, quedan todos invitados. Lenin, bienvenido, y nuevo integrante, y creo que había un hermano más. Y el día viernes, la clase de teología familiar. Quedan todos despedidos. Dios los bendiga.